Ok, igualmente, profe. Ok. Bien, chicos, buenos días a todos. Espero que estén bien. Hemos tenido este fin de semana muy reconfortante para cada uno de nosotros, esperando que siempre trabajemos todos juntos. Y creo, como ya escucharon las indicaciones al inicio, pues ya nos han puesto ciertos límites jóvenes. Así que empezar a trabajar. Sé que por esta temporada nos va a chocar a algunos, quizás a otros no, otros estamos acostumbrándonos, otros simplemente nos estamos logrando adaptar a todo este proceso, pero no va a ser para mal para nosotros. Más al contrario, es una forma de avanzar de mejor manera, de estar al tanto con ustedes siempre, jóvenes, y como decían, ¿no? Cualquier pregunta, discusión, algo que no estés de acuerdo o algo que sí estés de acuerdo, por favor, háznoslo saber. Nadie está exento a no escucharte. Más al contrario, tenemos la obligación de responder a todas tus preguntas e inquietudes que tengas. Especialmente yo también te digo, porque también soy vuestro tutor, así que ustedes también pueden preguntarme, profe, ¿hay algún detalle? No estoy entendiendo esto o aquello. Creo que todos somos humanos y podemos entender las cosas. Así que jovencitos, a darle ánimo y éxito a todo esto. Esta semana es una semana ya de reto. Esperemos de que también la cuarentena baje, así puedan salir también a poder caminar un poquito, siquiera al menos a comprar algo que necesiten, pero si no, seguiremos llevando nuestras clases como les estamos llevando y también estar en familia jóvenes siempre. No olvides la recomendación que siempre te hacemos, lavarte las manos, lavar la fruta que vas a comer, los vegetales. Recuerda, mamá y papá, a veces por el apuro no queremos hacerlo, así que no te desesperes, tú también eres parte de esta familia, de tu familia también, y creo que es la mejor manera de poder dar lo mejor de cada uno de nosotros. Así que jovencitos, ya creo que todos estábamos con nuestras fichas, ¿sí? Me paso que hemos hecho algún momento, en algún inicio de este proceso. Así que no va a ser tan difícil ese tema para nosotros, ¿correcto? A ver, Eduardo, creo que parece que te estoy durmiendo, te estoy viendo y los veo a todos, chicos, así que por favor, pongámosle la No, cámara, ya profe, es que salgo. estoy viendo mi ficha. Ya, ok. Voy a fastidiar, voy a empezar a preguntar ahora mucho más. Nos están supervisando constantemente jóvenes, así que vamos a trabajar de paso de ello, ¿no? Estoy viendo algunas caritas que las han bloqueado. Chicos, necesito saber si están presentes o no, porque para mí es que estés ausente. Me he puesto la cámara o el celular o la laptop o la computadora y te has ido a hacer cualquier otra cosa y solo me estás escuchando a distancia. Jóvenes, es avance también de todo esto. Bien, sin más que decir, chicos, entonces empezamos como decimos hace rato. Bien, tenemos buenas noticias por comenzar también en el Cusco. Somos una de las ciudades que tiene mayor cantidad de personas que ya han salido de los hospitales de manera muy eficiente. A nivel nacional ya nos han reconocido de que el Cusco es una de las ciudades que a pesar de todos los problemas que tenemos jóvenes, estamos siendo un sitio que tiene más personas curadas que enfermas. Y creo que para nosotros es muy alentador esto, ¿no? A 93 personas que se han detectado, en el hospital regional a los 93 ya los han dado de alta el día sábado a la 1:15 fue la última persona que salió y creo que para nosotros es una gran noticia. Así que jóvenes, si seguimos así cuidándonos todos los días, creo que nos vamos a poder terminar esta enfermedad y salir de esta historia un poco triste para todo el mundo. Bien, jóvenes, sin más que decir, empezamos de una vez. Entonces, chicos, si recordamos un poco uno de los temas, hemos puesto el tema del lenguaje humano. Ya es el segundo capítulo. Este capítulo va a ser un poquito extenso, así que jóvenes, no se desesperen cuando logren encontrar que les mande lenguaje humano A, lenguaje humano B, lenguaje humano C, porque vamos a trabajar bastante tiempo esto. Vamos a avanzar un poco largo.
en este aspecto. ¿Por qué? Porque el lenguaje humano no es algo pequeñito, es algo que todo el mundo lo tiene, pero tenemos que conocerlo muy bien. Alguno me dirá, profe, yo estando en mi casa, ¿para qué me sirve esto? Bueno, te va a servir para poder entender a los demás países en sus diferentes lenguas, expresiones, señales, conjeturas y todo lo que estamos haciendo. Vamos a aprender también que hay personas que no solo se comunican a través de sonidos, a través de signos, a través de cosas gráficas. También vamos a quizás aprender y entender que hay personas que tienen otras lenguas, entre ellas básicamente también nuestra propia lengua, nuestro propio idioma. Recuerden que el Perú tiene más de 3 idiomas oficiales. Vuelvo a recordar y repetir, el Perú tiene en la Constitución Política, artículo 48, capítulo 1, título 1, dice, el Perú tiene como idioma oficiales el castellano, al quechua, al aymara y las diferentes lenguas amazónicas en sus respectivos lugares. Más o menos dice así el título. Profe, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el Cusco, especialmente, hablamos 2 lenguas, básicamente. Hablamos el castellano y hablamos el quechua principalmente. Estos, más que ser lenguas, se han convertido en idiomas oficiales de nuestro país. Y te comento que a nivel de todo el Perú, depende también en los lugares que estemos, también se hablan diferentes lenguas y diferentes idiomas. En la zona de la costa, en su gran mayoría, hablan castellano. En Lima, en la Sierra de Lima y en algunas zonas de la sierra que también competen con la costa, como Arequipa, por ejemplo, como Tacna o Moquegua, ellos hablan también quechua o aymara, dependiendo de la zona andina en la que estén reunidos. El aru o haki también vamos a estudiar más adelante. Por este capítulo has visto que no hay, pero en el siguiente capítulo que te voy a dar, vamos a trabajar todo esto detenidamente. Luego, recuerda que en la zona de la selva hay 16 familias y vamos a descubrir cuántas lenguas específicamente hay. Algunos dicen que hay 86, otros que hay 72, otros de que hay 69. Vamos a descubrir en el siguiente capítulo, pero vas averiguando un poco, ya te vas imbuyendo a esto. Quiero que vayas investigando cuántas lenguas realmente tiene en la zona amazónica. En la zona andina tenemos básicamente el quechua, el aymara, el aru y el haki. Bien, estos 2 últimos casi no los estás escuchando porque son muy pocas personas. Y en el Perú, por ejemplo, hay varias lenguas que están a punto de morir, como por ejemplo una de las lenguas amazónicas, bien, que tiene solamente 4 personas que están hablando. Profe, ¿qué lengua es esa? Es el Iñapari. El Iñapari solo tiene 4 personas que hoy por hoy, en los últimos censos que han salido, ha sacado que solo tienen 4 personas que hablan esta lengua. Si muere esa familia, murió definitivamente la lengua. Ya después les voy a mandar adicionalmente algunos links para que vean también algunas lenguas que están en otras zonas que están muriendo. ¿Por qué? Porque no hablo esas lenguas y necesito que aprendas a escucharlas un poco. El lenguaje tiene muchas funciones, también al momento de transmitir, y eso, y justamente vamos a recordar lo que ya hemos hecho anteriormente. En nuestro repaso inicial ya hicimos este tema, solo ahora vamos a ampliar mucho más. Entonces, jóvenes, creo que vamos a, por favor, agarrar nuestra ficha, necesito que cojan la ficha, y empecemos a ponernos en el primer capítulo. En el primer capítulo a nosotros, no sé, yo les he puesto básicamente qué cosa era el lenguaje humano. El lenguaje humano hemos puesto que podría ser diferentes conceptos que tenemos allí. Me vas a decir quizás que este concepto que estás viendo es muy parecido al de comunicación y no tendrías ningún equívoco. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, tanto la lengua como la comunicación tienen casi los conceptos similares. Digo casi porque hay muchas cosas que tienen en común. La comunicación humana es el acto que expresa los sentimientos, todo lo que tiene en su mundo interior, el emisor hacia el receptor. En el lenguaje humano, ¿qué nos está diciendo? Que todos tenemos una facultad, que tenemos una aptitud para poder expresar lo que tenemos dentro de nosotros. Te das cuenta que los conceptos son muy similares, pero uno te habla de manera genérica, ¿qué quiero decir? Habla de un emisor o de un receptor. Aquí no, aquí ya te habla de 2 seres, de 2 personas, 2, 3, 4 personas simultáneamente. Allí está la diferencia, porque la comunicación es solamente un acto que muchas veces
lo consideramos, no estoy diciendo que es exacto, lo consideramos como instintivo, que nosotros podemos sacar esto de manera instintiva desde el momento que nacemos. Así como los animalitos hablan, por ejemplo, en su forma, ya habíamos visto la otra vez, por ejemplo, las abejas, por ejemplo, volaban en círculos, en zigzag, etcétera, en forma de X. Ellos comunicaban una cosa. Las ballenas, por ejemplo, ¿cómo se comunican? Mediante sonidos demasiado fuertes, demasiado agudos, que nosotros quizás no lo vamos a oír, porque no está dentro de nuestra frecuencia. Eso quizás lo vamos a ver un poco más adelante también. ¿Qué más vamos a poder entender con la comunicación? ¿Las plantas tendrán un tipo de comunicación? Sí tienen un tipo de comunicación. No tan desarrollada como nosotros, porque el ser humano es capaz de inventarse, crear diferentes símbolos o sonidos. Bien, por ejemplo, si alguien te saludara de esta manera, alguno de repente ha pertenecido a los Boy Scouts te saludan así y te dicen siempre alerta, porque ellos tienen 3 condiciones que ellos tienen que cumplir todo el tiempo. En alguna época de los años 2000, época finales del siglo pasado, había un grupo que se llamaba Salserín y que solía saludar de esta manera. Ponían que sí al amor, sí a las cosas buenas, y aquí significaba no a la droga. Por ejemplo, ellos inventaron un nuevo símbolo. Por ejemplo, a un rockero que le hablas así, más o menos, como si fuera un lobo o un zorrito, que vas a empezar a hablar y dices que vive el rock. Pero ¿quién lo ha inventado? Nosotros. Yo cada vez que veo esto más parece Anubis que otra cosa. Entonces, cada generación, cada sociedad ha creado eso. Por esa razón existe lo que se llama el lenguaje humano. Dentro del lenguaje humano encontramos lo que es una lengua que pertenece solo a un grupo social. Entre ustedes tienen un tipo de lengua juvenil, llamémosle jerga juvenil. Entre ustedes se entienden. Ustedes tienen sus propias jergas. ¿Sí? Una de las últimas jergas que yo escucho entre ustedes es, por ejemplo, GG, ¿no? Que ese es el game over cuando terminan en los videojuegos y toda la gente empezó a decir GG y ni siquiera sabían por qué. Bien, ahora, ¿qué más es? Bien, gracias, Eduardo. Pero es la verdad, utilizan ese término. Otros todavía utilizan el término chovi. Chovi para algo bonito, para algo simpático, para algo excelente. Por ejemplo, para mi generación, incluso un poco más antes de mi generación, decir chévere, bacán, pajita, pulenta, que a veces lo estás utilizando todavía, pero en mi generación significa lo mismo que tú utilizas chovi, por ejemplo, si es que lo estás utilizando. Si no, es para otra generación que ya pasó. Entonces, cada generación inventa nuevos términos, nuevas frases, pero la gente se entiende, ese grupo social se entiende. Sí, por ejemplo, a la neta, ustedes algunos dicen, a la neta, y alguien le pregunta, ¿qué significa neta? No sé, eso lo he aprendido porque en El realidad güey, profe, el güey. también. Bien, la neta, por ejemplo, ¿qué significa? Es una acepción mexicana que nosotros no lo entendemos. O sea, cabe decir exactamente, afirmativamente, eso significa la neta. Bien, por ejemplo, los españoles te dicen vale, en vez de decir el ok que decimos acá, que también es copia norteamericana. Entonces, o también en el caso argentino, ¿no? Te dicen, vale, vale, che, viste. Y también te va el español te dice, pues vale, venga, vos hombre tenéis que hacer estas cosas, así, ¿no? Te van poniendo jergas, te van poniendo modulaciones. Ya valió, sí, ya valió muchas veces. Y, por ejemplo, ya valió en México significa, ya valió es, ya fue. Pero en España ya valió significa un poquito más grosero, pero también con la misma significación. Recuerden que cada país tiene jergas, tiene groserías, tiene frases que en otro país significa otra cosa y en ese sitio significan otra cosa, ¿no? Hemos visto, recordando rápidamente como introducción, yo te digo, si escuchas la palabra cabro aquí en Perú, le vas a decir una persona afeminada, una persona que tiene inclinaciones homosexuales. Pero si yo le digo cabro en Chile a un jovencito, no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque para ellos significa que eso es un niño. O le dices cabrito, por ejemplo, o cabrilla. Cualquiera de los dos también son aceptados allá en Chile, pero como si fuera niño. En cambio acá es una grosería. Si en México o en Chile tú le dices te caché haciendo esto, tú, ¡ay! Estás hablando de una grosería, profe. Aquí en Perú es una grosería.
pero en esos dos sitios que acabo de decir, tanto en Chile o en México, es te atrapé en el momento exacto. Eso significa. Ustedes dicen también una frase que me doy cuenta en el colegio, dicen aguas. La frase aguas, si alguien ha buscado en la red y no solamente perder el tiempo, han encontrado que aguas significa la alerta porque la persona está a punto de tirar los orines por la ventana, que en un momento determinado muchas ciudades no tenían un alcantarillado como lo tenemos ahora. Simplemente había un callejón, había un desfogue de agua y la gente desde la ventana gritaba aguas y lanzaba los desperdicios del agua o básicamente los orines, para que la otra persona que esté viniendo no sea bañado ni ensuciado con estos desechos biológicos. Entonces, esa expresión, ahora en cambio se dicen aguas, 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 yo no sé qué le dicen aguas. Por eso que algunos van a decir, profe, pero es que significa que estoy diciéndole o estoy delatando que alguien está viniendo. Estoy avisando que están viniendo. Bien, te convertí en campana, por ejemplo, ¿no? Sí, la palabra campana también decimos porque va a tañir o va a sonar, básicamente. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, hemos inventado, esos símbolos lo hemos creado nosotros. Entonces, vamos a leer nuestra ficha, también tenemos allí un poco de lo que es el concepto. Bien, en el segundo concepto, básicamente creo que yo indico que sería que es un método exclusivamente humano y no instintivo. Ahora, no es instintivo de comunicar ideas exactas, emociones, si yo quiero detesto a alguien, deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada, porque ya lo hemos creado dentro de una sociedad. Ahora, estos símbolos, como estamos leyendo ahí, son no del todo auditivos, bueno, son todos, perdón, auditivos y producidos por el órgano del habla. Y hemos explicado anteriormente que también al crear estos sonidos hemos creado también la escritura. Al momento de crear la escritura, estamos representando esos sonidos que hemos creado. Bien, entonces, decíamos que se puede ver desde dos perspectivas, básicamente. Uno, como la capacidad comunicativa, que es el concepto relacionado propiamente a la comunicación, bien, porque decimos que es una facultad, es una aptitud, es una capacidad del ser humano para poder simbolizar, expresar, actuar con las demás personas. Obviamente tú tienes un poco más de concepto. Ahora, también, ¿qué puede ser? Profe, se le está entrecortando demasiado el video. Les voy a compartir un poco lo que es el A ver, chicos, creo que ha habido problemas técnicos. Bueno, en mi caso, por ejemplo, acabo de tener un problema técnico. Por favor, no nos desesperemos. Gracias, Dante. Sí, acabo de revisar. También la emisión acaba de bajar y subir las redes. Bien, chicos, más bien mil disculpas por el inconveniente. Bien, bien, jovencitos. A ver, ahora sí. Vamos a ver. Ya, perfecto. Ok, chicos. Entonces, lo que les decía, vamos a trabajar. Si se me está oyendo bien, chicos, por favor, ¿me pueden confirmar eso? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí,
Sí, sí, gracias, gracias, gracias. Gracias, Carlitos, pero es que ese sí es con ese. Gracias, Neil. Bien, entonces decíamos esto, jóvenes. Hoy día vamos a trabajar justamente estos dos primigenios, planos del lenguaje y funciones del lenguaje. Bien, decimos el lenguaje, ya estábamos hablando un poco del concepto que tenemos. Hablábamos que es un instrumento comunicativo que nos ayuda, obviamente, a dar. Esto mismo, chicos, está en vuestra ficha, solamente para recordar. ¿Cuáles son estas características básicas, jóvenes? Bien, en este aspecto, jovencitos, vamos a descubrir que el lenguaje es universal. Bien, ¿qué significa esto? Que todo el mundo, todo ser humano va a poder comunicarse. Siempre nace de sí mismo porque tenemos la capacidad todos los seres humanos de hablar. Decimos que también es multiforme, bien, porque simplemente se va a presentar de diferentes símbolos o signos, en este caso los lingüísticos y los no lingüísticos. Decimos que también es aprendido. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a través de la sociedad en la cual estamos constituyéndonos. Bien, para esto, chicos, si se han dado cuenta en vuestra ficha, existen dos teorías. Una, la teoría innatista o generativista, está sustentada por Noam Chomsky. ¿Qué significa? ¿Qué cosa significa esta teoría? Esta teoría indica de que todo ser humano, cuando nace, ya debe de comunicarse automáticamente. ¿Cómo se ha sustentado esto? Se ha sustentado por medio de que cuando nosotros nacemos, ¿ok? Lo primero que hacemos es llorar. Hay las personas que tienen hermanitos menores, sobrinos, primitos, o de repente algún amigo que tenga un bebé, se van a percatar que el llanto del bebé es diferente en cada uno de ellos. Cuando tiene sueño, llora de un modo diferente. Este llanto, por ejemplo, va a hacer que, entre comillas, el ser humano pueda comunicarse. Voy a pedir, por favor, que silencien su micro. No sé quién está con el micro prendido y le estoy escuchando toda la bulla de la casa. Gracias. ¿Qué significa esto? Significa de que la mamá, por ejemplo, específicamente, logra distinguir cuando llora por hambre, cuando llora por frío, cuando llora por una o por otra cosa. Van a darse cuenta, la mamá sabe perfectamente. Déjenlo que está aburrido, déjenlo que está de sueño, déjenlo que esté, o hay que cambiarle la ropa, o tiene hambre, o tiene esto. ¿Y tú cómo sabes si es lo único que hace es llorar? Bien, la mamá ha aprendido a distinguir estos sonidos. A eso se le llama justamente la teoría innatista, que lo sustenta Noam Chomsky. Ahora, la culturalista o estructuralista, por Edward Sapir, él dice que no, que el ser humano sí nace normalmente, pero con la capacidad de aprender todo lo que sucede alrededor. Vas a darte cuenta de que al bebé también, cuando nace, tú le dices algo no, el niño poco a poco entiende que es no. Que sí, quién es el papá, quién es la mamá, qué cosa es comida, qué cosa no es comida, porque esa razón también va a sustentarse. Pues te cuento que las dos teorías significan que son distintas, no, significa que son complementarias. Una a la otra se complementa tan tranquilamente que una persona puede entenderse simultáneamente en ese aspecto. Uno, nacemos con la capacidad de comunicarnos, sí. Aprendemos a través de la sociedad, sí. Entonces las dos teorías no las podemos dejar de lado. Las dos teorías tenemos que reunirlas en este caso. Ahora, decimos que es racional. Bien, ¿por qué es racional? Porque utilizamos nuestro cerebro para poder crear nuevos mensajes, cada vez más complejos una a la otra. ¿Se acuerdan el trabalengua que en algún momento les dije? Si la hermenéutica telúrica acerca de la peripatética notrética de la filosofía aristotélica política de los diálogos socráticos no dogmáticos, es un trabalenguas, pero al mismo tiempo utilizo que mi cerebro está creando, formando, aprendiendo, recordando nuevos términos que lo estoy transmitiendo. Que para muchos va a decir, claro, profe, como usted ya sabe lengua, lo único que es aparentar. No. ¿Puedes tener la capacidad de hacerlo? Sí, sí puedes crearte tú de esa forma, porque tenemos que empezar a practicar con nuestra cabeza. Ahora, cuando dicen, ¿cómo se llama el temor a las palabras largas? Le decimos hipopotomostos esquipedailofobia. Y siempre que han querido repetir en clase, ustedes han querido decir hipopotoaifobia. Es lo único que dicen. Es hipopotomostrosesquipedailofobia. Etimológicamente está bien creado.
Pero te cuento de que racionalmente o en el significado de la Real Academia está mal, porque sería megalofobia o miedo a las cosas grandes o palabras grandes, porque sería tonto el nombre de la fobia a comparación de la misma acción de tener miedo. Ahora, ¿es convencional? Sí es convencional, porque obviamente vamos a tener que trabajar dentro de un grupo. Todos hemos quedado en común acuerdo algo, y por esa razón podemos entendernos mutuamente. Sí, ponemos una palabra y todos entendemos esa palabra, como explicaba hace rato, al inicio. ¿Es sistemático? Sí es sistemático, puesto que voy a poner reglas para poder crear, dependiendo del sistema al que voy a pertenecer. Bien, por ejemplo, en el caso del castellano tenemos solo 5 vocales. En el caso del quechua decimos que tenemos 3 vocales. En el caso del francés, creo, tiene 16 vocales. En el caso del inglés, creo que tiene 14 vocales. En el caso del suajili, tiene 21 vocales. Y dependiendo de la lengua o sociedad a la que pertenezco, debo de acomodarme a sus reglas, a sus normas de escritura y de forma de hablar. Alguien, por favor, tiene el micro activado y le estoy escuchando todo lo que está haciendo. Lo que está caminando en la casa, lo que está golpeando algo, por favor, silencie su micro. También se va a llamar de manera cultural. Es de manera cultural en el sentido de que el hombre ha sido capaz de crear, bien, así como creamos cosas espirituales, también hemos creado cosas materiales, complejas. ¿Cuáles son? La lengua y el habla. Y es justamente lo que vamos a trabajar hoy día también. Es simbólico, ¿por qué? Porque todo lo que yo he creado en mi cabecita, sea real o imaginario, lo estoy relacionando con un símbolo que también va a estar dentro de esta convencionalidad. Nosotros dentro de un pacto hemos determinado que cada una de estas letras que estamos viendo acá tenga un valor y al mismo tiempo estos símbolos que yo estoy creando tengan el mismo valor, ya sean por letras o por otros símbolos. Si nosotros hablaríamos acerca de, qué sé yo, del signo nazi, por ejemplo, bien, ¿qué vamos a decir? Que eso se representa, ¿cómo se diría? Representa racismo. Pero si hablamos de un símbolo encerrado en esta forma, vamos a decir que significa paz. Si lo volteo, más bien va a significar la marca del carro Yaris. Bien, entonces cada uno va a ser de diferente manera. Ahora, chicos, entrando un poquito ya a materia más fuerte, entendemos la lengua y lo que es el habla. La lengua, como hemos visto allí, van a generar, inclusive antes de poder crear estos dos planos del lenguaje, aparecen tres teorías. La primera, la que está sustentada por Ferdinand de Saussure, no es Saussure, como están leyendo creo algunos, que según ellos la dicotomía que él está creando es que el ser humano va a poder tener dos planos. Uno, que sería la lengua, bien, que es propio de cada sociedad, son símbolos que pertenecen a una sociedad, y lo que se le llamaría el habla, lo que yo hablo, la forma particular que estoy hablando. Bien, en cada uno de estos ámbitos te estás dándote cuenta que en el primero dice la lengua, también llamado langue, no langue, por si acaso es langue, pertenece a un plano social, colectivo. El habla o parole, como estás leyendo allí, o también conocido como locuela, es de manera individual. Según Saussure, dice que el ser humano ha creado estos dos. Primero, que el lenguaje es universal, ha agarrado una sociedad y ha hablado de esta manera, y ha puesto justamente de que este grupo de sociedad ha creado símbolos, ha creado letras, ha creado palabras, ellos se entienden. Dentro de ese grupo hay una persona o personas diferentes que van a hablar de diferente manera, pero con la misma significación que cada uno le va creando. Eso es según Saussure. Ahora, con el tiempo aparece Eugenio Coserio, o Saussure, algunos le llaman, es Eugenio Coserio. Él dice, por ejemplo, oye, mira, ¿sabes qué? Saussure, te has equivocado. ¿Por qué? Porque en realidad existe un sistema, existe una norma y existe el habla. Lo único que le he agregado es norma. ¿Por qué, profe? Porque se refiere a la tricotomía, la primera parte, que dice que el sistema que él está creando pertenece sí a una sociedad,
a un grupo de personas, pero para que este sistema funcione necesita normas, necesita reglas, necesita acuerdos exactos para que funcione este sistema. O sea, existe un sistema, existe una norma, y teniendo en cuenta estas dos relaciones va a aparecer justamente lo que sería el habla. Y creo que no les puse aquí, más bien hay otro que más bien se llama de Noam Chomsky. Chomsky más bien dice que también es dos, pero existe de dos maneras. Uno que se llama competencia y otro que se llama aplicación. Bien, la competencia relaciona lo mismo que la lengua, o sea, está plenamente aquí, en tu cabecita. Bien, la competencia, ¿a qué se refiere? A que nosotros aprendemos todo de manera genérica, de manera abstracta, todo lo metemos en nuestra cabecita, y en la aplicación, ahí es el problema. Porque la aplicación, yo puedo entender de que decir buenos días significa un saludo inicial, pero yo le he buscado la sin razón a eso. Es decir, ¿cómo voy a decir buenos días a todos? O sea, ¿todos los días van a ser buenos? Entonces, no, para mí no entiendo así. Yo voy a decir buen día, o sea, hoy día para ti tiene que ser bueno. Mañana no sé cómo será tu realidad. No. De acuerdo a las normas, ahora utilizando la tricotomía, ¿qué voy a decir? No. Buenos días se llama a modo de saludo de manera genérica. Es un protocolo que la sociedad ha puesto en su sistema para poder expresarlo. Está bien, ahora se ha considerado que decir buenos días y buen día significan lo mismo. Ahora, la forma de cómo tú saludes es diferente a ello. Entonces, esa va a ser la diferencia, tanto entre lengua y habla, porque tanta pelea hicieron, dijeron, ya, perfecto. En resumen, Saussure, Coserio y Chomsky están en lo correcto. Existe una lengua, existe una forma de hablar de cada uno. Entonces tenemos lengua y habla otra vez como lo planteó Ferdinand de Saussure. Y te cuento que Ferdinand de Saussure fue el que planteó en 1920 más o menos, no estamos seguros, fue en esos años, o 21 creo, la gramática que hoy por hoy estamos usando. Bien, él lo planteó todavía. Y casi después de 100 años, casi después de 90 y pico de años, recién se aprobó esta gramática. Mira, hace más de 90, casi, ahora sí diría casi 100 años, él propuso y dijo, ¿saben qué? La forma de hablar del ser humano está mal y vamos a arreglar de esta manera. Y cuando lo va haciendo eso, la gente le dijo, no, espérate, mira, Ferdinand, estás viejito, sigue dando tus charlitas y después te vamos a hacer caso. 90 años más tarde recién le hicieron caso. ¿Dónde se hace esto? En el Haya, en la Corte del Haya. Sí, ahí se presentó justamente ello. Entonces, si vamos viendo nuestra ficha, ya sabemos un poco cuáles van a ser tanto lo que es la lengua y el habla. Rápidamente, es un sistema y el otro es una realización, es un código y es una utilización. La lengua es plenamente psíquica, el habla es plenamente física o fisiológica. La lengua es casi fija porque evoluciona a través del tiempo, mientras que el otro va a ser libre. Podemos hablar como se nos dé la gana. Uno es perdurable, el otro es momentáneo. Uno es latente, ya sabemos que es latente, que está dentro de nosotros, está en nuestra mente, en realidad la lengua, y el otro es patente. Pero aquí va el detallito, que tú estás viendo un cuadro. Profe, acabo de ver un cuadro. Dice que es social o colectivo. ¿Cómo es esto? ¿Qué es angloparlante? ¿Qué es hispanohablante? Que eso no le estoy entendiendo, profe. Bien, te comento algo. Cuando yo digo angloparlante, hispanohablante es inglés y castellano. Mira, a través de los años que han creado, ya te dije, hay más de 6.000 lenguas, bien exactamente no me acuerdo el número, la lengua que habla de mayor cantidad de personas son los chinos. 1.300 millones de personas en el mundo hablan chino. Luego siguen los que hablan inglés, pero este inglés, jóvenes, no es el inglés de solamente de Norteamérica o el inglés de Inglaterra, es la mezcla de los dos. Entonces tenemos 1.000 millones de personas. Luego seguimos nosotros, los castellanos. Hablamos 567 millones de personas esta lengua. El que le gusta la música hindú y estar bailando, bien, ellos hablan 310 millones de personas. Los árabes, bengalíes, y vas leyendo cada uno de ellos. Profe, ¿y el quechua? ¿Cuántas personas hablamos? A ver, hablamos 10 millones de personas. Según algunas personas dicen que en la UNESCO decía de que no existía más ya esta lengua, que era una lengua muerta. Bien, jóvenes. Entonces, ahora, eso es con referente a ello. Y la lengua sabemos que es de manera individual.
Las funciones del lenguaje jóvenes, creo que esto lo vamos a recordar rápidamente, en estos poco tiempo, porque con eso es lo de hoy día que vamos a trabajar. Les estoy haciendo recordar ahora, porque ya hemos trabajado esto un poco en un repaso anterior, de que existe justamente funciones del lenguaje de una manera sencilla y rápida, la vamos a ver ahorita. Bien. Perdón, ¿dónde estamos? Aquí. Ok. Tenemos 6 funciones, de las cuales 3 son principales. La expresiva es la principal, una de las principales que está relacionada con el emisor. Luego, ¿cuál está? Está la apelativa con el receptor y está la representativa que se relaciona con el referente. Estos potencitos, estos 3 son primordiales, ¿sí? O sea, que quiero decir que son funciones específicas. Y las demás eran las funciones complementarias. Tanto en el código, tanto en el referente, tanto en el canal, perdón, en el mensaje y en el canal. Estas funciones las utilizamos diariamente, sí, las vamos a utilizar, que en tu ficha las vas a encontrar casi al final, las vas encontrando ese cuadrito. Estas 6 funciones sabemos que las utilizamos casi a diario. La función expresiva, yo saco mis emociones, saco lo que tengo en mi mundo interior. La apelativa, yo la trato de convencer al receptor, utilizo algo referente, algo exacto, real. Bien, hasta esos 3 está correcto. Ahora, el código o la función metalingüística es cuando corrijo las palabras, como hace uno de sus compañeros escribió sí con Z, y yo le dije es con S. Eso, por ejemplo, es una función metalingüística. Y yo hablaría, digamos, frases pequeñas, ¿no? Un pequeño refrán o algo, se refiere a la función poética. Y cuando yo voy a iniciar o terminar una conversación, voy a interrumpir o conectarlo, se va a relacionar básicamente a lo que sería la función fática o de contacto. Estos chicos ya no les estoy ahondando mucho porque ya hemos trabajado esto y lo único que quiero es que recuerden hoy día cuáles son estas funciones. Profe, en la tarea, en los contactos que nos están mandando, tenemos un problemita. Usted nos ha puesto ya las características de la lengua y el habla, pero también estoy viendo, profe, que usted nos ha puesto lo que es el dialecto, no nos ha puesto las funciones. Muy bien, chicos. Esta semana, por favor, trabajen básicamente lo que es el segundo nivel. Bien, todo el segundo nivel lo vamos a trabajar, incluyendo las funciones, todo. De todos los contactos, por favor, háganlo solo el segundo nivel, porque el primer nivel de estos contactos lingüísticos lo trabajamos el día viernes conmigo. Así que, jóvenes, solo el trabajo de hoy día es el nivel 2, por favor.